Buenas noches, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala. Mi número de teléfono es 4242-9309. WhatsApp más 502-4242-9309. Hoy es el día miércoles 18 de diciembre de 2019 y son exactamente las 10:31 de la noche. En esta ocasión vamos a hablar acerca de el aguijón de Pablo. El aguijón de Pablo, que se encuentra en este tema se encuentra en el capítulo 12 de 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 12 versículo 7. O creo que vamos a leer un poco más, desde el 1 hasta el hasta el hasta el 10. Vamos a leer de 2 Corintios 12 del 1 al 10. Lo que trata del aguijón de Pablo. El aguijón de Pablo es una enfermedad que lo molestaba a él. La Biblia no especifica. En Gálatas se menciona de que los Gálatas hubieran estado dispuestos hasta dar sus propios ojos por él, por lo cual algunos piensan que Pablo estaba enfermo de los ojos. También cuando recién acaba de ser convertido y entró ciego a Damasco, pues después de ver la visión que vio, donde vio al Señor Jesucristo que le hablaba y que también le hablaba, lo que vio él fue una luz fuerte, y en medio de la luz una voz que le hablaba. Después de eso fue llevado de la mano, porque estaba ciego y tenía escamas en los ojos. Posible que ese padecimiento le haya continuado, pero pero vamos a ver qué es lo que dice aquí. Habla de cuando Pablo cuenta de que él 3 veces le había pedido al Señor que lo sanara de esta enfermedad, que le quitara este aguijón, esta molestia, este dolor en la carne. Vamos a estudiarlo porque es importante. Después voy a explicarles por qué quiero hablar de esto y qué es lo que quiero dejar con este video, con esta enseñanza. Yo pretendo hablar cosas importantes, cosas que puedan afectar a la iglesia y puedan hacerla mejor y tener un mayor conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a leerlo y después vamos a hacer el comentario. De esto se trata. Ciertamente no me conviene gloriarme, dice Pablo. Esto es una continuación de lo que está hablando en el capítulo 11. Entonces, continuación del capítulo 12 es continuación de eso. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal manera, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Fíjense pues, aquí empieza lo interesante. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Entonces, en primer lugar, aquí deja claro que el aguijón este aguijón en la carne, no se lo dio Dios. Aquí deja claro que se lo dio Satanás. Es lo que dice aquí. Entonces, eso es importante porque lo que vamos a hacer con este video es echar al suelo un mito.
Es echar al suelo un mito. Es echar al suelo una tradición teológica. Porque de este pasaje del aguijón de Pablo se dice que él nunca sanó. Y se malinterpreta la respuesta que Dios le dio. Eso lo vamos a ver ahorita. No voy a hablar de eso mejor ahorita hasta que lo leamos. Voy a leerlo todo, después vamos a continuar con el comentario. Fíjense pues. Pero vamos a repetir este versículo porque es importante que lo entendamos bien, que lo leamos claramente. Que lo entendamos bien, que es lo que está diciendo aquí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un aguijón en su carne, algo que le provocaba dolor, una molestia, una enfermedad, algo que debió ser muy doloroso. Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho. Entonces Pablo le había pedido al Señor 3 veces que lo quitara. Y le ha dicho, las 3 veces le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso fue lo que Dios le respondió a Pablo después de que le pidió 3 veces, las 3 veces que le pidió que le quitara este aguijón, este dolor en la carne, esta enfermedad en la carne. 3 veces se lo pidió Pablo que le quitara esta enfermedad. Y 3 veces le respondió el Señor lo mismo. Y lo que le respondió el Señor fue lo siguiente: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora, que quede claro que esta no es una respuesta de sí o no. No es una respuesta de sí o no. Porque todos creen, o la mayoría cree, que Dios simplemente le dijo que no. Pero aquí no es una respuesta de sí o no. Aquí es una respuesta complicada, difícil de entender, que hasta el apóstol Pablo le costó entender. Porque si lo hubiera entendido desde la primera vez, no hubiera habido una segunda vez ni una tercera vez. Y no hubo una cuarta vez porque la tercera vez Pablo la comprendió. Porque Pablo no era una persona que se diera por vencida. Y si él no hubiera sido sanado, habría habido una cuarta, quinta, sexta, séptima, octava vez, hasta que él hubiera logrado lo que quería, porque Pablo era ese tipo de persona. Si no hubo una cuarta vez, damos por hecho de que Pablo sanó en la tercera vez que le preguntó al Señor. Entonces las primeras 2 veces queda claro que no entendió la respuesta, porque esta es una respuesta complicada, que si Pablo no la entendió, ¿cómo le íbamos a entender nosotros? Si Pablo tenía mayor autoridad que nosotros, porque era apóstol, un gran apóstol, y también era maestro de la palabra y profeta. Entonces, si él no lo entendió, si tenía un mayor entendimiento que nosotros, por cómo nosotros pensamos que la podemos entender, lo fácil es decir, bueno, Dios le dijo que no, punto. Dios le dijo que no, Pablo siguió enfermo, no. Esa es la salida fácil. Y siempre estamos buscando salidas fáciles. Por eso considero que era importante hacer este video para echar al suelo un mito, una mala interpretación de este pasaje. Como hay muchas malas interpretaciones de muchos pasajes de la Biblia, y se engrandece el reino de Dios cuando corregimos uno de los errores, algún error, o un pequeño error que haya, un pequeño error que se corrija de las tantas malas interpretaciones que hay de la Biblia, hacemos que el reino de Dios crezca. Por eso considero que es importante hablar de esto. Esta no es una respuesta de sí o no. No podemos asumir tan rápidamente, tan fácilmente, tan rápidamente que Dios le dijo que no. Porque no es una respuesta de sí o no. Es una respuesta complicada que hay que comprender. Es una respuesta complicada que hay que interpretar. Hay que interpretarla. Hay que interpretarla, interpretarla. Hay que interpretarla. No es fácil. Entonces, vamos a interpretarla entonces, leyendo el contexto que sigue.
Entonces, vamos a leer otra vez del 7 en adelante, hasta donde sea necesario. Si vamos con cuidado lo vamos a entender. No es fácil. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. No dice que Dios le ha dado esta enfermedad, este aguijón, esta espina que se le clavaba continuamente y que le provocaba mucho dolor. Dice claramente que fue Satanás, no fue Dios, fue Satanás. Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Ahora, tenemos que comprender para poder entender esta respuesta que Dios le dio a Pablo, y para poder entender si verdaderamente Pablo no sanó, o si sí sanó, tenemos que entender que el enemigo, Satanás, lo vamos a llamar el enemigo, porque no vamos a estar pronunciando su nombre, el enemigo, lo vamos a llamar, el enemigo solo puede actuar en la vida de uno cuando nosotros dejamos una puerta abierta. Dejar una puerta abierta se deja una puerta abierta cuando estamos haciendo algo indebido, algo malo, algo estamos haciendo mal. Entonces, el apóstol Pablo, aquí se puede entender que él estaba haciendo algo mal estaba haciendo. Por eso está una puerta abierta, el enemigo se pudo entrar y hacerle daño. Eso queda claro, porque así es como funciona. Pues dice en primera de Pedro, no me recuerdo, en las cartas de Pedro dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Por qué tiene que buscar a quien devorar? Porque no puede devorar a cualquiera, sino solamente a aquellos que le dejaron una puerta abierta, solo a ellos les puede hacer daño. Entonces aquí lo que yo puedo ver por lo que está diciendo es que él tenía un problema de exaltarse, o de orgullo, o de jactarse, o de volverse presumido por la posición que él tenía con Dios, de tal manera que Dios le daba grandes revelaciones, grandes visiones, al punto de llevarlo al tercer cielo, que es donde Dios está, donde más adelante Pablo dice que escuchó palabras inefables y maravillosas, que no hay palabras en este mundo para expresar lo que él escuchó allá, lo que él vio allá, lo que él sintió allá. Grandes revelaciones tuvo él, grandes visiones de parte de Dios. Entonces él tenía la tendencia a jactarse, a exaltarse, a volverse vanidoso por esos privilegios que Dios le daba. Y por eso, él mismo le atribuye a eso que el enemigo, y no Dios, sino que el enemigo le dio este problema, este aguijón, esta enfermedad, este dolor físico. Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca. Él tenía la tendencia a enaltecerse. Él lo está admitiendo aquí. Y para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Entonces, allá viene la respuesta. No veo por qué esto es una respuesta negativa para muchos. Ya se volvió tradición creer que aquí Dios le dijo que no. No le dijo que no. Le está indicando dónde está el poder para ser sanado. Sí. Bástate mi gracia. Porque lo que le está diciendo es, ¿acaso Pablo no es suficiente mi gracia para ser sanado? Dense cuenta, dense cuenta, dense cuenta. Viene y Pablo le dice, Señor, por favor, quítame esta enfermedad, me está atormentando, quítamela, por favor. Viene la primera vez. Dios le dice, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo no entendió la respuesta, como tampoco nosotros la entendemos. Es como si le dijera, mira Pablo, no es suficiente con mi gracia para ser sanado. Me estás pidiendo que te sane, no es suficiente con mi gracia para ser sanado. Bástate mi gracia. Va. Pablo no entendió la respuesta.
Viene la segunda vez y le dice, mira Señor, yo sé que tú me dijiste que no, pero porque Pablo creía que le está diciendo que no, como muchos creen, como la gente cree actualmente, se volvió tradición creer que Dios le dijo que no. Dios nunca dice que no. Yo tendría que hacer otro video explicando que Dios nunca dice que no a ninguna oración. Dios nunca, nunca, nunca dice que no. Yo quiero que la iglesia se libere de estos mitos erróneos, de estas malas interpretaciones de la Biblia. Dios nunca dice que no. Y es difícil también entender eso. Pero Dios solo es... Porque digamos, cómo puede ser Dios que no a una oración que nunca escuchó? Entonces, las oraciones que Dios escucha, eso lo dice en Primera de Juan, las oraciones que Dios escucha siempre dice que sí. Porque las oraciones que Dios escucha son las que no tienen errores. Y casi todas las oraciones tienen errores, por eso es que no recibimos lo que pedimos. Porque pedimos mal, dice Santiago. Le voy a leer esos dos pasajes para que no crean que no sé yo de lo que estoy hablando. Vamos a primer libro de primera carta de Juan, capítulo 5. Fíjense pues. Dios nunca dice que no. Cuando escucho una oración siempre dice que sí, lo cual significa que muchas oraciones no son escuchadas. Porque llevan errores en su forma como cómo se está haciendo la oración, o en su fondo, lo que se está pidiendo. Cómo se hace la oración y lo que se está pidiendo. Pueden tener errores. Errores conforme lo que por la forma como se está pidiendo, porque hay un protocolo para orar. Lo explico en otros videos. También puede haber errores con respecto a lo que se está pidiendo. Entonces, casi todas las oraciones llevan errores. Muy pocas de nuestras oraciones son escuchadas, la verdad. Entonces, cuando no recibimos algo que pedimos es porque Dios ni siquiera llegó al punto de oír nuestra oración. No llegó al punto, porque llevaba errores. Cuando una oración va bien hecha, en cuanto a su forma, se cumple con todo el protocolo para orar. Va bien hecha en su forma y va bien hecha en su fondo, que lo que se está pidiendo es correcto. Entonces Dios escucha la oración y uno recibe lo que pide. Así funciona. Entonces, también dice Santiago que pedimos mal. Bueno, no les leí esto de Primera de Juan. Fíjense pues. Y esta, Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que fíjense pues, es concluyente. Pongan atención. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad con respecto de forma, y conforme a su voluntad con respecto de modo, con respecto de fondo, estas dos cosas, lo que pedimos, cuando pedimos algo tiene que ser conforme a la voluntad de Dios, conforme a sus regulaciones con respecto del protocolo para pedir. Y también tenemos que estar en la presencia del Señor para saber qué pedir. Entonces ese es el fondo, lo que estamos pidiendo. Lo que estamos pidiendo tiene que ser correcto también. Y la forma como hicimos la oración tiene que ser correcta también. Por eso dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, que es lo que no hacemos. No pedimos, no oramos bien. No pedimos, no oramos, no pedimos conforme a su voluntad, conforme a su palabra, conforme a sus regulaciones. Pero si pidiéramos conforme a su voluntad, conforme a su palabra, conforme a sus regulaciones en su palabra, Él nos oye.
Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, o sea que si llegamos a un punto de que logramos que Él nos oiga cuando nos estamos pidiendo un Mercedes-Benz último modelo, porque aquí dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, cualquier cosa que pidamos, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Se dan cuenta que Dios nunca dice que no cuando se le pide algo. Pues que muchas oraciones no son escuchadas, porque aquí dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad con respecto de forma y con respecto de fondo, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero lo que pasa es que pedimos mal. Santiago deja claro que pedimos mal. Ahora vamos a leer Santiago, para que miren ustedes que no les estoy mintiendo. Pedimos mal. Aquí dice Santiago. Vamos a ver. No, esto no tenía preparado yo porque se me ocurrió que siempre se vienen los versículos cuando estoy hablando, pero no es difícil encontrar este pasaje donde dice que pedimos mal. Entonces, este no lo encuentro ahora porque esto es un pasaje muy conocido cuando dice que pedimos mal. Aquí está. Fíjense pues. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis. Eso es codiciar cosas materiales. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque lo pedís. Aquí dice que no tenemos lo que deseamos, solo porque no lo pedimos. Pero cuando pedimos, pedimos mal, dice. Pedís y no recibís porque pedís mal. Ahí está, ahí está. Pedimos mal. Cuando pedimos mal, en cuanto a forma y cuanto a fondo, de las dos maneras, o de una de las dos formas, si pedimos mal en cuanto a forma, la forma como se hace la oración, o en cuanto a fondo, en cuanto a fondo de lo que se está pidiendo, no nos oye Dios, no nos oye. Y si no nos oye, no nos da con lo que le pedimos. Nunca llegó a escuchar nuestras oraciones, no nos va a dar lo que le pedimos porque nunca la oyó. Nunca la oyó, nunca la escuchó. Si una oración lleva errores, no la oye él. No dice ni que sí ni que no, simplemente no lo oyó, nunca se llegó a enterar. Nunca se llegó a enterar de nuestras oraciones. Es lo que dice ahí la Biblia. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en muchos deleites. No se tiene que pedir egoístamente, se tiene que pedir con dirección del Espíritu Santo. No para gastar en deleites, porque tenemos una amistad con la carne. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cuando no tenemos una buena relación con Dios y no somos amigos del mundo, pedimos casi siempre mal. Entonces, regresemos a lo de Pablo. Pablo admite que fácilmente él se enaltece por la grandeza de las revelaciones. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Si el enemigo fue capaz de ponerle una enfermedad a Pablo, un aguijón en la carne, es porque Pablo dejó una puerta abierta. Que fue su orgullo, su vanagloria. Ese tendía a enaltecerse, a jactarse por la grandeza de las revelaciones, por esa relación tan cercana y privilegiada que tenía con Dios. No fue Dios que le dio esto. Fue Satanás que pudo meterse en la vida de Pablo porque le dejó una puerta abierta que fue su orgullo, su vanagloria, su ego enfermo que trataba de alimentar, lo cual es un error. Entonces encontramos la causa por qué le vino este aguijón, que no se lo dio Dios, se lo dio Satanás. Entonces viene él y le pide al Señor, por favor quítame este aguijón. ¿Por qué Dios no le explicó desde la primera vez lo que le quería decir? Porque Pablo no estaba listo.
para entender esto. Dios quería explicarle, quería darle su sanidad. No lo provocó él. Dios vio que lo que estaba pasando y dijo, bueno, yo quiero sanarlo. Pues. Entonces viene Pablo y le pide la primera vez, Señor, sáname, quítame este aguijón. Dios le dice, bástate mi gracia, Pablo. No es suficiente con mi gracia para que sea sanado. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios fue enviar a su Hijo único para que muriera por nosotros y por su sangre recibimos la salvación y perdón de nuestros pecados, pero también la vida eterna también, porque en la cruz llevó en sí mismo nuestras enfermedades. Esa es la gracia de Dios. Ya quitó Él nuestras enfermedades de nosotros, las llevó el Señor Jesucristo en su propio cuerpo, en la cruz, y ahora Pablo viene a pedir su sanidad. No era suficiente con la gracia de Dios, no era suficiente con la muerte de Señor Jesucristo en la cruz, no era suficiente con su sangre preciosa derramada en la cruz, no era suficiente para que Pablo fuera sanado. Es lo que Dios le está diciendo. Bástate mi gracia. Ahora, la segunda parte de la respuesta es concluyente. Eso lo deja claro. Bástate mi gracia, porque mi poder para sanarte, Pablo, mi poder para sanar se perfecciona en la debilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el poder para sanar de Dios se perfecciona en la persona que tiene una enfermedad. Porque si no, ¿cómo se puede manifestar el poder sanador de Dios cuando no hay ninguna enfermedad que sanar? Entonces, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, lo que quiere decir que el poder de Dios se muestra, se manifiesta, actúa en la debilidad. Entonces viene Pablo y les pide una segunda vez la misma respuesta. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La segunda vez Pablo tampoco lo entendió. Y una tercera vez y Pablo le dice, mira Señor, por favor, estoy muy atormentado. Ya te pedí 2 veces, me dijiste que no. Estoy muy atormentado, Señor. Por favor, sáname. Te lo suplico, por favor, sáname. No quiero estar así, no quiero vivir así. Por favor, sáname. Esa es la tercera vez. Viene Dios y le da entendimiento a Pablo, porque ya Pablo estaba listo. Ya se había despojado de todo orgullo, de toda vanagloria. Estaba humillado, estaba desinflado, porque Pablo se estaba inflando con las revelaciones. Estaba inflando su orgullo, su ego. Y a la tercera vez Dios mira que Pablo está desinflado, está vulnerable, está rendido. Dios le da entendimiento para que comprendiera la respuesta. Una respuesta que nosotros no podemos comprender sin la ayuda del Señor. Sin la unción del Espíritu Santo. Sin entendimiento del Espíritu Santo. Sin poder del Espíritu Santo, que la unción es un poder que Él da con un propósito específico. Necesitamos que nos dé de su unción, que es un poder especial para entender. Ese tipo de unción necesitamos. Unción, poder para entender, unción de entendimiento, poder para entender. Aquí Dios le dio a Pablo unción de entendimiento, poder para poder entender, poder para entender esta respuesta. Entonces Pablo viene y dice, bueno, ya lo entendí. Lo que Dios me está diciendo es que bástate mi gracia, que es que la gracia que ya está en mí, que Jesucristo vive en mí, yo lo dejé entrar. El Espíritu de Dios hizo morada en mí. El Espíritu de Dios mora en mí. Y el Espíritu de Dios está todo poder. El poder de Dios mora en mí. La sangre de Cristo me limpió. La sangre de Cristo también me sanó. Esa es la gracia de Dios. Pablo dijo, ahora comprendo que en el nombre del Señor Jesucristo, que si lo invoco, su poder ya está en mí para ser sanado. Y porque Dios quiere glorificarse también en mí, tengo esta enfermedad para que la gente vea su poder actuando en mí, porque su poder se perfecciona en la debilidad que yo tengo. Pablo fue sanado cuando comprendió esto. Entonces, yo me identifico con esta respuesta porque es la misma respuesta que yo necesitaba. Porque el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Él se glorifica, muestra su gloria, su poder en nosotros cuando tenemos una debilidad. ¿Qué debilidad tengo yo?
Mi debilidad siempre ha sido no una enfermedad física, pero mi debilidad, hay otras debilidades, que sea, mi poder se perfecciona en la debilidad. La debilidad de Pablo era la enfermedad que tenía. Y también su orgullo, porque Dios lo sanó, pero también trabajó en su orgullo. Entonces, ¿qué debilidad tengo yo? La debilidad que yo tengo es ser pobre. Porque cuando era niño éramos pobres en mi familia. Mis hermanos despegaron y trabajaron duro, estudiaron y viven bien ahorita. Yo tengo 57 años y soy pobre todavía. Mi debilidad es esa. Entonces, hace 18 años el Señor me llamó para enseñarme principios bíblicos que generan prosperidad financiera. Y entonces ahí es donde el poder de Dios se está perfeccionando en mí. Ahí es donde, estoy diciendo yo uso de la gracia. Porque Dios me dice a mí lo mismo que a Pablo. Eduardo, tú eres pobre. Tienes 57 años y no tienes nada. ¿Quieres salir de la pobreza? Usa mi gracia. Eduardo, bástate mi gracia. Es lo que Dios me está diciendo a mí. Como le dice a usted que tiene una enfermedad, como le dice a usted que tiene un hijo enfermo, como le dice a usted que tiene falta de una casa propia, como le dice Dios a usted que tiene necesidad de un vehículo, como le dice a usted, como le dice Dios a usted que tiene que pagar una gran deuda, Dios le dice a usted, como me dice a mí, como le dijo a Pablo, bástate mi gracia. En mi gracia está todo. En mi gracia, también esa gracia, la Biblia es parte de esa gracia. Y en la Biblia están todos los principios bíblicos que nos hacen solucionar cualquier problema. Esa es la gracia de Dios. Tenemos solución a todos nuestros problemas con la gracia de Dios, que es su palabra nos muestra su gracia. Su palabra nos cuenta del Señor Jesucristo clavado en una cruz, derramando su sangre por nosotros. En la Biblia está la solución a todos nuestros problemas. Esa es su gracia. A mí me tiene que bastar la gracia de Dios para resolver mi problema. Lo estoy resolviendo porque sé más acerca de principios bíblicos que generan prosperidad financiera. Principios legítimamente bíblicos que generan prosperidad financiera. Yo sé más que ningún otro ser humano en este mundo. Eso es algo que se me ha mostrado. Porque yo entendía también y sabía que me había mostrado grandes cosas, pero no sabía que era la única persona que las sabía. Y por eso tengo que compartir todas estas cosas, porque siendo la única persona que sabe todas estas cosas, las tengo que compartir. A la gente no le gustan mis videos, no los encuentran interesantes, hablo cosas raras para ellos, cosas diferentes para ellos, cosas que no pueden aceptar tan fácilmente, pero estoy hablando la verdad que Dios me ha enseñado con respecto al principio bíblico que generan prosperidad financiera, una forma perfecta de ofrendar, y principios bíblicos que generan multiplicación del dinero, crasamente. Es mi obligación compartir todo eso, pero todo esto me vino a mí tratando de resolver un problema, porque todo esto me vino a mí, esa enseñanza me vino a mí cuando no existía el Señor que me diera dinero. Yo vi mi ignorancia, solo dije así, mira Señor, yo quiero dinero porque soy pobre. Quiero conocer el mundo, viajar por todo el mundo y no tengo dinero. Dame dinero, por favor. Y fue cuando el Señor me empezó a enseñar todos sus principios bíblicos que generan prosperidad financiera hace 18 años, pero ya llegamos a un punto, llegué a un punto que comprendí de que el Señor no me está enseñando principios bíblicos solamente para sacarme a mí de la pobreza, sino para sacarnos a todos de la pobreza. Me está enseñando principios bíblicos a mí, no para salir yo de la pobreza, sino para que yo saliera de la pobreza, pero enseñar esos mismos principios bíblicos a cualquiera que quiera salir de la pobreza. Si se tratara nada más de que usted me diera dinero a mí, ya me lo hubiera dado. No me lo ha dado porque quiere que yo aprenda todo el mensaje, todo su consejo de cómo salir de la pobreza, para que pueda compartirlo con otros y otros pueden salir de la pobreza también. Entonces, su poder se está perfeccionando a través de su gracia, su poder se está perfeccionando a través de su gracia en mi debilidad. Si no tuviera una debilidad, si no tuviera la debilidad de ser pobre, yo no estaría aprendiendo, no sabría principios bíblicos que generan prosperidad financiera, no se los podría enseñar a usted, y usted no podría utilizarlos para salir de su propia pobreza. Dios me está usando a mí, mi debilidad, desde que era pequeño me dio esta debilidad
porque sabía que yo tenía el carácter, Él me conocía, Él me diseñó, Él me fabricó. Él sabía que si me ponía cualquier debilidad que Él me diera, yo iba a tratar como loco de salir de ella. Me dio la debilidad, la pobreza, con tal de que yo pudiera a luchar yo por salir de la pobreza. Él sabía que yo iba a aprender todo lo que tuviera que aprender para compartir. Y también iba a querer tener el deseo de compartir con otros toda la información. Iba a tener el deseo de compartir con otros toda la información para que otros salieran de la pobreza también. Él sabía que iba a hacer lo posible para salir de la pobreza y que en el camino iba a enseñar también a otros a salir de la pobreza. Que su poder se está perfeccionando en mi debilidad. Yo les voy a decir una cosa. Si Pablo fue sanado, yo salgo de la pobreza también. Estoy usando el mismo método de Pablo. Si yo no salgo de la pobreza, es porque Pablo tampoco fue sanado. Hagamos esta apuesta. Si yo demuestro que el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad, que es la pobreza, yo salgo de la pobreza, queda demostrado que Pablo salió de su aguijón, salió de su debilidad, fue sanado. Este mito tiene que morir, porque no es verdad. Dios no le dijo nunca le dijo a Pablo que no. Todo lo contrario. Le dijo cómo salir de su problema. Y usted también puede salir de su problema. Si usted ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón para ser salvo, el Espíritu Santo muera en usted, la gracia de Dios ya está en usted y el poder de Dios puede actuar ya en su vida. Este video va a ser corto. Quería echar por tierra este mito y vamos a empezar a echar por tierra otros mitos, otras malas interpretaciones de la palabra de Dios. Pablo fue sanado de la misma manera como yo voy a salir de mi pobreza. Hasta aquí llegamos. Que Dios lo bendiga. Tome lección. Tome consejo de esta plática. Muchas gracias por su atención. Que Dios lo bendiga. Hasta la próxima.